Muy bien, amigos. Hoy, como todos los sábados, estamos en la grabación de nuestro programa de Norte a Sur. Hoy contamos con la presencia de Carlos Sánchez Barzán, un político. El doctor Carlos Sánchez es un político y escritor que ha sido ministro y, por supuesto, también es un hombre importante en el exilio boliviano. En Bolivia acaba de efectuarse unas elecciones y contra todo pronóstico, no que ganara en primera vuelta el señor Arce, sino que con la votación que la ganó, pareciera echar por tierra algunos de los principales pronósticos de sectores opositores e incluso de sectores de gobierno en Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia con esos resultados que le van a alejarse el 55.1% de los votos? Bueno, lo que ha sucedido en Bolivia es un monumental fraude electoral. Sorprende a todo el mundo el resultado porque este es un fraude que se divide en dos partes. Primero, el fraude sistémico, el fraude en el sistema. Y segundo, el fraude de hecho. El fraude en el sistema consiste en que el año pasado Evo Morales deja el gobierno al que llegó electo por 5 años y se quedó casi 14, con un sistema dictatorial montado en el modelo castrochavista de Cuba y Venezuela. Evo Morales renuncia a ser el jefe de Estado porque es sorprendido en un gran fraude electoral infraganti que se produce en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Se posesiona una presidenta de transición que tenía la obligación de llevar adelante el desmantelamiento de ese fraude y de poner a Bolivia en condiciones de una elección libre y limpia como manda la Carta Democrática Interamericana. Para que exista una elección libre y limpia, esta debe estar basada en el sufragio universal y secreto que representa la soberanía popular, pero además el país en el que se llevan a cabo esas elecciones tiene que tener los elementos esenciales de la democracia, que son el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, la libre asociación política. Y durante los casi un año de interinato de la presidenta Yanine Áñez, no ha hecho un solo acto de transición, ha mantenido el sistema, ha mantenido la Constitución, no ha repuesto la República de Bolivia con la Constitución de 1967 y 94, que fue suplantada criminalmente por Evo Morales. Se ha sometido a las leyes de la dictadura, ha mantenido el padrón electoral de la dictadura, ha dado impunidad a la gente que hizo ese fraude electoral del año pasado, incluido Evo Morales, y ha mantenido al partido del fraude electoral, al instrumento de los delitos, como un partido habilitado en el sistema. Lo que se esperaba era que se reponga la República de Bolivia, que cese el Estado dictatorial, que se rehaga el padrón electoral y que por lo menos se inhabilite al movimiento al socialismo como instrumento del delito que se cometió el año pasado de fraude electoral, de falsificación y de todos los crímenes. Entonces, nada de eso ha sucedido y se llega a una elección cuya fecha, el 18 de octubre, es además fijada por la fuerza, por un bloqueo que hace Evo Morales, el MAS y su grupo criminal, de 2 semanas en plena pandemia del coronavirus, que se llama el bloqueo del oxígeno. Bloquean todo el país e impiden que el oxígeno llegue a los hospitales, que lleguen los combustibles, que llegue la comida. Mueren más de 40 personas, está impune por eso Evo Morales también, y fijan el 18 de octubre como fecha de la elección. O sea, entre la falta de decisión de un gobierno que tenía que ser de transición y se vuelve gobierno interino por corrupción, porque la propia Yanine Áñez se vuelve candidata en el marco de la constitución de la dictadura. En la constitución de la república el presidente en ejercicio no puede ser candidato. Se establece una regla de impunidad y se llega a una elección con todo el sistema de la dictadura sin ninguna modificación para repetir el fraude del año pasado. Ahora, ese es el fraude sistémico, elecciones sin democracia, elecciones en dictadura, elecciones sin sufragio universal. Tómese bien en cuenta estos, han llevado al pueblo boliviano una emboscada donde el pueblo boliviano no tiene sufragio universal,
no tiene igualdad ciudadana, no tiene Estado de Derecho y todos los poderes del Estado están controlados por la dictadura. Entonces viene el día de la elección y ahí se produce el fraude de hecho, se produce un fraude que ahora se está demostrando es con la complicidad del gobierno interino de Yanine Áñez y de los opositores, de todos los opositores, de Mesa, de Camacho, de toda la gente que decía que quería ganar y representar a la oposición, porque toda esta gente se encarga de que no hayan delegados en las mesas electorales para controlar el voto ciudadano y para controlar el voto electoral. Los partidos de oposición de Mesa y de Camacho no han mandado delegados de Mesa. Entonces, el MAS ha hecho lo que ha querido con esas fórmulas, lo que ha querido con esos resultados. Ha llenado prácticamente las ánforas a su gusto y ha producido un resultado monstruoso, que además tiene datos de detalle de fraude electoral, de suplantación de personas, de doble votación, de anulación de voto, de alteración de listas, de multiplicación de número de pobladores en ciudades donde de acuerdo al censo habían 280 o 300 personas, ha votado el 75% o el 100% más de personas. O sea, lo que estamos viendo en Bolivia, déjeme terminar, es un gran fraude electoral de sistema y de hecho, y eso no puede ser reconocido por la comunidad democrática, aunque los funcionarios internacionales tengan apuro de reconocerlo para no tener un problema más en Bolivia. Sí, eso es lo que vemos, o hay complicidad o hay fraude aceptado, porque ya todas estas autoridades han aceptado los resultados que se han dado ya. Ahora, bien, dada esta situación que usted nos acaba de describir, ¿cómo está viendo a futuro Bolivia luego de estos resultados y de esta decisión, independientemente de que haya sido un fraude o no en complicidad con el interinato, para por los próximos años? O sea, ¿cómo ve la situación? Evo está en Venezuela, se fue de Argentina, se despidió ya de Argentina, está en Venezuela. Y de Venezuela se prevé una entrada triunfal de Evo a Bolivia. ¿Cómo está viendo usted la situación de Luis Arce con Evo Morales en cuanto al manejo del poder? Bueno, lo que ha pasado en Bolivia es que la dictadura, que nunca salió, porque en este tiempo se ha manejado el concepto de que salió el dictador, pero no la dictadura, porque la dictadura manejaba el poder legislativo, el poder judicial, el Tribunal Constitucional, las fiscalías. La dictadura tenía toda la estructura de su sistema jurídico constitucional falsificado. Lo único que han hecho ahora es poner la cabeza del poder ejecutivo, va a volver a controlar todo el poder, y Arce Catacora es el títere del castrochavismo. Bolivia está volviendo a ser ocupada plenamente por Cuba y Venezuela. El proyecto transnacional del castrochavismo se apodera al completo de Bolivia, vienen tiempos de represión, de persecución, van a restaurar rápidamente, y antes inclusive de posesionar su presidente lo están haciendo, el sistema de persecución política judicializada. Vamos a ver aumentar en Bolivia los presos políticos, los perseguidos políticos y el exilio político, y entonces más de lo mismo. Lo que hay que ver es que mientras el pueblo boliviano resiste, este proyecto transnacional del socialismo del siglo XXI, de la mano del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que se llama castrochavismo, tiene el próximo objetivo en Venezuela con estas elecciones legislativas que las van a llevar adelante y van a ser otras elecciones en dictadura, lo mismo que en Bolivia, con un poco más de señalamiento y de reclamos de la comunidad internacional que no quiere hacerlo en Bolivia, va a suceder en Venezuela. Y después de Venezuela, en noviembre, va a venir Ecuador en febrero. Van a repetir en el Ecuador la fórmula de Bolivia para reponer un títere de Correa, un títere del castrochavismo, como candidato y como ganador de unas elecciones en las que están preparando todo el fraude. La defensa que tiene Ecuador es que con el presidente Lenín Moreno se ha avanzado un poco la transición. Está juzgado con sentencia ejecutoriada a Correa a 8 años de cárcel por corrupción. Su partido está desconocido por ser un instrumento criminal, pero siguen teniendo el aparato y la presión internacional para falsificar elecciones en un sistema electoral en el Ecuador que no ha cambiado lo suficiente para garantizar elecciones libres y limpias. Y después de Ecuador, en noviembre del próximo año es Nicaragua. O sea que lo que estamos viendo en Bolivia no es sino un eslabón de una cadena de crímenes para simular elecciones en dictadura que tiene previsto el castrochavismo, y el primer asunto le ha salido bien, pero el pueblo boliviano va a seguir resistiendo y denunciando esta dictadura que se está reforzando en Bolivia. Profesor,
tomando en cuenta la teoría del fraude que usted ha explicado detalladamente y las reacciones de la clase política, no del MAS, sino del resto de la clase política opositora, ¿cuál es el futuro de Bolivia? Porque yo no veo ningún resquicio donde pueda restituirse el Estado de Derecho que usted ha explicado ha sido violentado en Bolivia. Mire, el futuro de Bolivia está donde siempre estuvo, en la resistencia civil, en el pueblo. El año pasado, cuando Evo salió, no lo hizo porque los jefes de la oposición o los candidatos o estos líderes políticos tomaron alguna acción. Fue el pueblo boliviano, a través de cabildos abiertos, a través de los comités cívicos y con liderazgo cívico, el que cerró el país autobloqueándose por 21 días, al punto en que Evo Morales pidió a la policía que reprima y la policía se negó a reprimir. Cuando Evo Morales ordena a las Fuerzas Armadas que controlen a la policía y le hagan cumplir sus órdenes de represión, las Fuerzas Armadas se neutralizan y Evo Morales renuncia y se va. Porque no tenía ningún control y el pueblo estaba en las calles. Esa es la esperanza de Bolivia. Hoy día el pueblo está en las calles. Miren Bolivia. En Bolivia hay una realidad formal, una realidad oficialista que dice que ganó Arce Catacora, que con una oposición funcional que se inclina ante esa falsificación y ese fraude del que forman parte, y hay una realidad real, y la realidad real es un pueblo indignado que quiere explicaciones a dónde ha ido su voto, porque yo le doy una pequeña fórmula para demostrarle el fraude electoral. Cuando Evo Morales sale en noviembre del año pasado, el 10 de noviembre del 2019, 75% de los bolivianos repudiaban a Evo Morales y al MAS. Desde noviembre hasta octubre, en 11 meses, ha hecho masacres, ha hecho bloqueos, ha presionado al pueblo boliviano y resulta que 11 meses después su candidato tiene 55% de voto. ¿Cuál es la magia para convertir 75% de repudio con pandemia, con masacres, con bloqueos, con extorsión sobre el pueblo boliviano en 11 meses en 55% de apoyo? Eso se llama fraude puro y duro, fraude del castrochavismo en Bolivia, que es un fraude en el sistema, es un fraude metodológicamente impuesto y es un fraude en las mesas y en el control de los órganos electorales y de la oposición. Y el pueblo boliviano va a seguir denunciando y va a seguir demostrando día por día los casos de fraude hasta que la gente se sensibilice y la comunidad internacional vuelva a mirar a Bolivia. Muy bien, obviamente que su argumentación sobre lo que pasó en Bolivia pudiera ser incuestionable, pero yo creo que de todas maneras hay algunas otras aristas que digo yo que para poder entender bien lo que pasó deberían también analizarse. Por ejemplo, ¿por qué ese pueblo que sacó a Morales, que Bolivia está acostumbrado a poner presidentes con la gente en la calle? Morales pensó que él no iba a ser así y a él le pasó lo mismo. Ese pueblo tuvo la ventaja de que la policía y la Fuerza Armada se negaron a aceptar la represión. Pero ocurre que habría que analizar el periodo de gobierno muy extenso de Morales con respecto a la economía. Había que analizar, por ejemplo, por qué la oposición no fue capaz de unirse. ¿Qué diferencias había fuertes entre Mesa y el señor Camacho de Santa Cruz? En fin, había una serie de elementos que ya visualizaban la opción de que era posible que en primera vuelta ganara el candidato del MAS. Ahora bien, mientras la oposición no se organizó, no trabajó para unirse y estaban cada quien pensando que iba a ser candidato, el MAS se estaba organizando y era obvio que fuera así. Ahora, no haber cambiado las reglas de juego que habían sido aprobadas por el pueblo hubiera sido una actitud tal vez considerada antidemocrática por algunos, e incluso se llegó a decir que la salida de Morales fue por un golpe. Es decir, los factores, las democracias tienen victorias, no siempre tienen victorias y a veces las derrotas son inevitables. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor el pueblo boliviano no estaba preparado para asumir su rol democrático. Y entonces eso no nos permite analizar completamente qué fue lo que ocurrió en Bolivia. Mire, si usted sigue mis columnas va a encontrar un análisis de todo lo que ha descrito exactamente desde octubre del año pasado.
Pero para entender la realidad de Bolivia, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de cualquier país de Latinoamérica, primero tenemos que fijar el marco de referencia. ¿Es dictadura o es democracia? Si aceptamos que Bolivia es una de las dictaduras del castrochavismo, igual que Cuba, igual que Venezuela, igual que Nicaragua, entonces no le pueden reclamar al pueblo que haga valer derechos democráticos porque no hay. Yo he empezado esta entrevista explicándoles que el sistema creado por Evo Morales con su constitución del Estado plurinacional ha hecho desaparecer el sufragio universal, que no hay igualdad ciudadana, que no hay división e independencia de poderes, que todos los poderes del Estado están bajo control del sistema dictatorial y que no hay Estado de Derecho, o sea, no hay vigencia de la ley. En esas circunstancias, eso es una dictadura y lo que hay que hacer para hacer transición es cesar la dictadura e instalar república, instalar democracia. No hay manera que en el sistema dictatorial, con elecciones, usted desplace o le gane a la dictadura, porque eso está diseñado para que la dictadura siempre gane, y lo que acaba de pasar en Bolivia, lo que está sucediendo en Bolivia, es una demostración de esta afirmación. En medio de eso, el concepto importante que desde hace años he agregado al estudio de la ciencia política cuando estudiamos el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo como sistema de instalación y de sostenimiento de dictaduras. El concepto es oposición funcional, una oposición de mentira, un grupo de líderes que coexisten con la dictadura para darle legitimidad como si fuera democracia cuando en verdad es dictadura, una oposición que no es oposición porque no tiene la voluntad de tomar el poder y su papel es simplemente hacer el juego para que la dictadura permanezca simulando una democracia que no existe. Esa oposición funcional que existe en Venezuela, que existe en Nicaragua, también existe en Bolivia y acaba de traicionar al pueblo de Bolivia. Y un tercer elemento, escúchame, y un tercer elemento que se llama la dictadura electoralista. El castrochavismo es un sistema de dictaduras electoralistas. ¿Qué quiere decir el concepto de dictadura electoralista? Es una dictadura en toda la descripción del concepto teórico y real, porque controlan todos los poderes del Estado, hay presos políticos, hay perseguidos políticos, utilizan el poder judicial para la persecución, no hay vigencia del Estado de Derecho, se violan los derechos humanos, todo lo que hace una dictadura para detener indefinidamente el poder, pero hacen elecciones. Y en las elecciones el pequeño detalle es que tienen manipulado el sistema de manera que el ciudadano vote pero no elija. El elemento esencial de la dictadura electoralista vigente en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, con la que van a destrozar en unos días más a la oposición en Venezuela y van a consolidar todo el poder de la Asamblea para la usurpación en Venezuela, se llama dictadura electoralista. La gente vota, pero no elige. Ese es el panorama. Entonces, en ese panorama, entrar en un análisis de las fortalezas o debilidades de la víctima es prestarse al juego del verdugo, que es el sistema dictatorial. Lo que tenemos que analizar son las condiciones de dictadura institucionalizadas en las Américas por parte del castrochavismo, dirigido por el G2 cubano y operado principalmente desde Venezuela, que es la principal colonia de este proyecto, y que en el caso boliviano ha tenido como base de operación territorial la Argentina de los Fernández Kirchner. Según lo que se desprende de sus palabras, ya estamos prácticamente finalizando. Entonces, ¿usted cree que Camacho y Mesa son parte de eso que pudiera ser la oposición oficial? Lo está diciendo todo el pueblo boliviano, oposición funcional. Camacho y Mesa no se han unido. Primer gran error, con Yanine Áñez. Agregue más al paquete a Yanine Áñez. Yanine Áñez, Camacho, Mesa, Quiroga. No han podido formar, no han querido hacer un grupo de unidad para ganarle al MAS. Peor que eso, no han querido volver al Estado de Derecho cesando la dictadura, cesando la constitución del Estado plurinacional que se hacía con un decreto presidencial de un artículo. Han dejado en manos del MAS todo el control del poder. Han llevado a Bolivia una emboscada donde ellos han aparecido como opositores con candidaturas separadas. Yanine y Quiroga se han ido a las candidaturas cuando eso ya no surtía ningún efecto, cuando ya no se podía unir la oposición y cuando incluso las papeletas de voto estaban impresas.
y en el día de la elección no han mandado delegados de mesa para controlar el voto y proteger el voto del ciudadano que quería democracia y no quería dictadura, porque finalmente con control electoral y con el adecuado sistema de seguimiento, esa elección iba a ser ganada por los grupos de Bolivia que repudian el sistema dictatorial y se ha permitido el fraude electoral. Ahí están como oposición funcional y responsables de ser cómplices de la dictadura. La presidenta Yanine Áñez, que fue interina en vez de ser el gobierno de transición, con todo su equipo, que le armó una candidatura que nunca debió suceder. Ahí está Mesa, ahí está Camacho, ahí está Quiroga, que no pudieron hacer unidad y que permitieron ir a una elección en el sistema de la dictadura, que ahora se va a fortalecer y eventualmente los va a volver a tener como funcionales para seguir simulando una democracia que no existe. Bueno, doctor Sánchez Bersani, muchísimas gracias, doctor. Creo que hemos llegado al final de la conversación. Fue un placer haberlo tenido y haber oído de primera mano sus opiniones. Nosotros nos vamos a despedir, amigos, de esta emisión de Norte a Sur, pero ya sabe cómo llegar a nosotros a través del canal YouTube de Damaso Jiménez, también en el de Norte a Sur, en Verdades y Rumores, y en las redes. Siempre vamos a estar porque nosotros le llevamos a ustedes la verdad y las mejores conversaciones con los entrevistados.